Amados hermanos, les saludo en esta mañana con la paz de Cristo a todos los hermanos de la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Zapopan, así como también a los amigos y contactos que por ahí nos están viendo este hermoso domingo 3 de mayo. Saludamos de manera especial a todos los pequeños de la iglesia, que este 30 de abril fue su día. Dios bendiga a estos pequeños que sigan adelante creciendo en el camino de Dios. Son también nuestra razón de seguir adelante en el camino del Señor. Besos y abrazos para todos los pequeños de la casa, jóvenes, adolescentes, varones y hermanos. Les invito en esta mañana a que tengamos un tiempo para deleitarnos en la presencia de Dios. Tenemos preparado un tiempo de adoración, de alabanza, a cargo de su hermano Eliud, y vamos a escuchar y a conectarnos con el Señor. Un momento, vamos a preparar el lugar en casa. Apague los aparatos que no estén ahí usándose, acomódese, póngase cómodo y adoremos a Dios en esta hora. En el nombre de Cristo, enseguida volvemos con la reflexión. Paz de Cristo, hermanos. Qué bueno que nos reunimos en esta hora para reconocer a nuestro Dios, para escuchar su palabra. Yo estoy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, hermanos. Seguramente que usted allí donde está, en su casa, su cocina, su recámara, su sala, también está contento y agradecido con Dios. ¿Qué le parece si hacemos una oración en esta hora a nuestro Dios? Nos ponemos en sus manos. Señor, te damos gracias porque estamos iniciando una semana más y nos bendeciste, Señor, nos llenaste de victoria en esta semana que está terminando. Gracias, Señor, por el alimento, por la provisión que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tus misericordias. Ahora, Señor, te pedimos que te agrades de lo que vamos a hacer y en tus manos ponemos, Señor, nuestras necesidades, nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, disponga su pensamiento, disponga su corazón para alabar a Cristo Jesús en esta hora. Sí, Señor.
Gracias, Señor Jesús. Cierre sus ojos allí donde está, hermano, hermana, amigo, amiga. Qué bueno que se da un tiempo para la búsqueda de Dios en estas circunstancias, en estos tiempos tan difíciles que estamos ahora presenciando a nuestros alrededores. Pero el hecho de que estemos aquí es sin duda alguna la misericordia de Dios, que nos ha guardado, que nos ha protegido, que nos ha librado. ¿Qué sabe usted, hermano? Si a 2 metros de donde usted pasó acababa de pasar una persona con el virus, con la enfermedad, sin embargo Dios lo ha guardado, Dios le ha preservado su salud, y es bueno que demos la gloria a Dios por sus cuidados, por su protección, para con usted, para con los suyos. Gracias a Dios. ¿Qué le parece si cantamos a Dios y declaramos que su gloria está cayendo aquí en esta hora? Cierre sus ojos, levante sus manos. En el nombre de Jesús, dispóngase para declarar esta verdad tan poderosa. Señor. Gracias, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo su gloria.
sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. Gracias, Señor Jesús. Hermano, dispongamos nuestro corazón para seguir en su camino. Ahora quiero invitarle que escuchemos la palabra de Dios. Bien, ahora después de haber adorado al Señor, agradeciendo también por supuesto la vida y ministerio de mis hermanos por este tiempo que nos han dado, quiero llevarlos a la reflexión de la palabra del Señor. Vamos a leer dos pasajes bíblicos, dos textos bíblicos mejor dicho, que están en el libro del Apocalipsis. Uno es Apocalipsis capítulo 7 versos 13 y 14 y el otro es Apocalipsis 22, 14. El tema, mejor dicho, el título de la reflexión es mantengamos vigente nuestro derecho a la eternidad. Mantengamos vigente nuestro derecho a la eternidad. Apocalipsis 7, 13 al 14 y 22, 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, o los que salieron de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El otro texto dice, 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bien, de hecho son dos textos muy importantes que hablan de algo básico en la vida y en el conocimiento de todo creyente. Vamos a ir desglosando lo que alcancemos hasta donde nos dé la capacidad espiritual y nuestro conocimiento humano también para edificarnos. Esto de mantener nuestra vigencia en la eternidad, el derecho o la vigencia, mejor dicho, la vigencia al derecho a la eternidad, es algo muy parecido a aquello que hacen los ancianos, las viudas, pensionados, jubilados, cuando ellos van a recoger su pensión o su jubilación. Cada año se les exige que vayan personalmente a presentarse, valga la repetición de ideas, a presentarse para firmar. Si no, no hay ya, la vigencia se pierde, se invalida. Entonces muchos de ellos me he fijado que van pues con mucho sacrificio en sillas de ruedas, lo llevan brevemente los hijos, los nietos para que ahí estén y los vean y firmen ahí. Es un sacrificio para ellos mantener esa vigencia. Precisamente la idea del sacrificio, la idea de mezclar el sacrificio humano propio de los creyentes con la porción sobrenatural de Dios en el lavarse las vestiduras, es la esencia de esta reflexión. De hecho, en el Antiguo Testamento el ritual, la limpieza ritual, mejor dicho, se basaba básicamente, valga la redundancia, en dos cosas: en el agua y en la sangre. Todo sacrificio tenía que lavarse, incluso salarse,
Había ritos lavatorios para las personas, sobre todo los sacerdotes y los sumos sacerdotes, para purificarse luego de que tenían algún problema al haberse contaminado con algo. Lavarse las ropas, lavarse el cuerpo, etcétera, etcétera. Y la parte más importante de la purificación ritual del Antiguo Testamento consistía en el poder de la sangre del sacrificio. Generalmente era un cordero sin tacha, sin mancha, el que se ofrecía como expiación del pecado, y otros animales también que tuvieran condiciones perfectas como criaturas para ser ofrecidos a Dios en este simbolismo de la limpieza para la vida, la limpieza que arrasaba el pecado y que dejaba a la persona lista para merecer, en los términos del Antiguo Testamento, el aprecio de Dios. Pero esta limpieza, en este caso de la reflexión, está enfocada a la limpieza espiritual y es, por supuesto, eterna. Entonces, de hecho, la voz que nos habla a través de estos dos textos bíblicos del Apocalipsis se nos dice desde la eternidad, porque Juan está viendo a este personaje que dice, ¿verdad? Hablando los personajes, ¿quiénes son estos que están aquí vestidos de ropas blancas? Ya le explican ahí quiénes son, ¿verdad? Y también ahí habla el escritor acerca de la bienaventuranza de los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Es un diálogo, es una predicación que nos llega desde la eternidad y por supuesto tiene que tener cobijo en nuestra eternidad, aquí en nuestro corazón espiritual. El hombre es eterno de por sí, pero no todos los hombres tienen en sí el boleto de la eternidad, como lo tiene usted y como lo tengo yo, que es producto del sacrificio y de la sangre preciosa de Jesucristo. Así que esta limpieza, más que ritual y más que basarse en el agua física y en la sangre física, es espiritual. Mantengamos vigente nuestro derecho, hermanos, a la vida eterna. ¿Cómo opera esta limpieza? Bueno, puesto que su sangre, la sangre de Jesucristo, es producto de su sacrificio, nosotros podemos acceder al poder de su sangre viviendo una vida de sacrificio en su nombre y para su gloria. Es decir, encontramos que por el acto sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario, somos libres, somos limpios, somos purificados. Y este acto sacrificial está ligado con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces encontramos rápidamente que el sacrificio está conectado con su sangre. Jesucristo se sacrificó, dice Filipenses capítulo 2, desde ser Dios se hizo hombre y se humilló a sí mismo estando en la condición de hombre y fue a la muerte y muerte de cruz. Este sacrificio, autodestrucción, anonadamiento llaman los teólogos, de ser Dios a convertirse en hombre e ir a la cruz del Calvario, ese es lo que le da el valor al sacrificio. La obediencia de ir a ese propósito conecta el sacrificio con su sangre y por supuesto entonces con la limpieza. De aquí que, hermanos, en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento el término sacrificio o la idea de sacrificio siempre conectado con la vida eterna, siempre conectado con esa parte humana cristiana de mi labor de acercarme a esa limpieza espiritual. La Biblia así lo dice, mire, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, Pablo el apóstol dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que es su culto racional, su culto lógico.
Entonces, Pablo nos habla aquí de que nosotros estamos obligados a presentar nuestro ser completo, ¿verdad? Como un sacrificio a Dios cada día. Un sacrificio santo, que no tenga mancha, como refiriéndose a las peculiaridades del sacrificio del Antiguo Testamento. Dice que es su culto lógico, es decir, que es la lógica de un hijo de Dios que fue salvado, que vive agradecido, es el sacrificio. El sacrificio, cuando le resulta ilógico a alguien que es cristiano, entonces o aprendió mal la salvación, o no ha sido salvo, o fue mal enseñado, porque la lógica de alguien que fue salvado y vive agradecido es el sacrificio. Y el sacrificio lo lleva también entonces a experimentar el lavatorio, la limpieza continua del poder de la sangre de Jesucristo. Enseguida vamos a ver adelante cómo está relacionado todo esto. Y Pablo reafirma la idea de este lavamiento continuo con el versículo 2 cuando dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la vida de sacrificio del creyente enfocado bajo la sangre de Jesucristo y al estilo de Jesús no solo nos purifica, sino nos conecta, según Pablo, con la renovación espiritual. Renovación que, dice el mismo Pablo, se manifiesta primeramente cuando reconocemos la voz de Dios y su voluntad en todo lo que hacemos, porque viene de la renovación, viene de la renovación del entendimiento. Pablo dice: no se conformen a este siglo, o sea, no tomen la forma, quiere decir, de este mundo, sino transfórmense. La palabra transformarse es una palabra compuesta y tiene el prefijo trans, que es a través de. Lo que quiere decir es entonces, no tomes la forma de este mundo, sino rompe la forma del mundo. ¿Cómo? Por medio de la renovación, por medio del lavamiento continuo de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo que es evidente, o es evidencia de que un hijo de Dios está conectado con el sacrificio y con la sangre, que es la renovación en su espíritu. Y ese cristiano se nota porque conoce la voluntad de Dios, oye la voz de Dios. Y no me refiero tanto a que tenga a un hombre o a una persona que es profeta y dependa de él para oír la voz de Dios. Eso es otra cuestión secundaria. Lo básico es que la voz de Dios él la reciba a través de la lectura de la palabra, en oración, a través de reprensión, de aprehensión, a través de una impresión espiritual en su ser espiritual. Entonces, cuando un hijo de Dios está acostumbrado en agradecimiento a vivir en sacrificio santo, agradable a Dios, entonces este creyente está rompiendo continuamente las formas del mundo y está entendiendo por esta renovación la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí tengo este vaso de agua que es para mi garganta, pero mire, este vaso de agua contiene un líquido y el líquido tiene la forma del vaso que lo contiene. Si lo meto al congelador, va a tener la forma del vaso. Puedo sacar el contenido congelado y va a ser una forma de vaso, el agua en forma de hielo. Eso es lo que dice Pablo: no te conformes, no tomes la forma de este mundo, sino quebra la forma. Pues hay que romper el molde para que adquiramos la forma del Espíritu. Es lo que quiere decir la palabra del Señor. Así que esta vida conectada, esta vida de lavado continuo, conectada con el sacrificio y con la sangre de Jesús, es parte de nuestra obligación, hermanos, espiritual de todo creyente, y es parte también de nuestro mantener o de nuestra capacidad de mantener la vigencia de nuestro derecho a la vida eterna. Bien, ahora quiero aclarar esto porque no quiero que se confunda. No que por nuestro sacrificio seamos salvos, porque un solo sacrificio fue suficiente y es el sacrificio del Señor.
San Juan dice, ¿verdad?, al principio del Evangelio de San Juan, cuando Juan ve al maestro, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al Cordero sin mancha que se sacrificaba en la Pascua y que era básicamente, en este caso, personificado por el Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro sacrificio que quite el pecado sino el de la cruz del Calvario de Jesús. Yo me refiero en este caso a otro sacrificio que está conectado con la purificación continua del creyente. Pero bueno, también respecto a lo que Juan dice, Hebreos nos habla también de otro aspecto. Jesús es el Cordero en Juan y también es el sumo sacerdote en Hebreos. Hebreos 7, 22, vamos abriendo. Hebreos 7, 22 en delante. Dice de la siguiente manera: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Repitiendo la idea del Cordero de Juan. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley y al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vea usted que esta cuestión es muy importante para los judíos. El Señor Jesucristo tenía que dar evidencia de su linaje sacerdotal para poder ser realmente un libertador o un redentor. Por eso Mateo se esfuerza mucho en conectar en la genealogía al Señor Jesucristo con la ascendencia. Pero bueno, aquí encontramos, por ejemplo, datos muy curiosos acerca de cómo era en los tiempos del Señor esto del ritual de escoger al sumo sacerdote. Era muy complicado, era muy minucioso, de tal manera que el sumo sacerdote, así como también el cordero que se sacrificaba, tenía que pasar muchas pruebas. Y leeré algo referente a esto. Dice: ciertas genealogías eran consideradas autorizadas cuando se escogía a la persona. Así, si el nombre de su padre estaba inscrito en los archivos de Yeshana Siforim, no se hacían más indagaciones, sino daba satisfacción al tribunal acerca de su perfecta legitimidad. Luego dice: el candidato era vestido y velado de negro y quedaba permanentemente excluido. Si pasaba la prueba, se investigaba a continuación acerca de cuál defecto físico, de los que Maimónides enumera 140 que descalificaban permanentemente y 22 temporalmente para el ejercicio del oficio sacerdotal. Pero las personas por ello descalificadas quedaban admitidas a oficios inferiores, como los de la cámara de la leña, y tenían derecho al sustento del templo. Los que habían pasado, ojo con esto ya, las dos pruebas eran vestidos de blanco y sus nombres eran inscritos en forma de vida. A esto hace una clara alusión a Apocalipsis 3:5, cuando dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces nosotros estamos conectados con ese sacerdocio de Jesucristo, primero por su sangre en la cruz del Calvario del bautismo, y ahora porque Él inscribe nuestro nombre en el libro de la vida a manera de sacerdotes con Él, que seremos con Él reyes y sacerdotes, también dice la Biblia, en la presencia de Dios. Dice también, sigo leyendo, la túnica del sacerdote estaba tejida de una sola pieza, como la túnica sin costuras del Salvador. De hecho, se puede considerar como la más distintiva prenda sacerdotal, por cuanto se ponía solo durante el ministerio propio
y se quitaba inmediatamente después. Es algo maravilloso encontrar cómo estas evidencias o reminiscencias históricas y costumbristas del pueblo de Israel están mezcladas con la palabra de Dios que Jesús predicó y el tiempo que Jesús vivió. El hecho de que Jesús trajera una túnica de una sola pieza que alguien le donó, esto fue creado o fue hecho con la idea de presentarlo como un sacerdote. Y era su túnica porque él la traía siempre puesta. Y cuando él termina su ministerio terrenal, dice la Biblia que los soldados le dijeron: a ver, esta ropa es una sola pieza, no vamos a partirla. Mejor hay que echar suertes sobre ella para que a ver a quién le corresponde. Y echaron suerte sobre él. Ella, los soldados, cuando ya Jesús murió, cuando él se quita su ropa, le quitan la ropa y entrega su ministerio sacerdotal. Así que estamos íntimamente conectados con el lavamiento continuo a través del sacerdocio y a través del Cordero de Dios, hermanos. No quitemos eso de vista. Somos privilegiados. Él, el Cordero de Dios y sacerdote, es nuestro pase a la eternidad. No hay otro. Pero siempre y cuando nos mantengamos limpios, siempre y cuando mantengamos nuestra ropa limpias, siempre y cuando nos esforcemos por mantener la vigencia de nuestro derecho a la eternidad. Nosotros, ya dejando de lado la idea de que no vamos a salvarnos por nuestras obras, ya aclaramos por qué, ocupamos por nuestra humana naturaleza vivir bajo el efecto continuo de la purificación o bajo el efecto continuo purificador de la sangre de Jesucristo. Esto es un privilegio inmerecido, porque primero obra para hacernos pasar de la muerte a la vida, según Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Es decir, que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este privilegio no es cualquier cosa, hermanos. Los antiguos, sobre todo los que tenían el conocimiento y habitaba en ellos el Espíritu Santo de Dios, como en el caso de David, anhelaban experimentar toda la gracia que sentían ellos cuando bajaba la gloria de Dios a sus vidas. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios no era continua, era intermitente. Lo encontramos en los profetas. Siempre se dice: en tal año, en tal día, vino palabra de mí de parte de Dios. Lo apuntaban bien porque era un privilegio grandísimo que Dios les hablara. Los reyes, algunos reyes, sobre todo David, profetas, sacerdotes, recibían la palabra de Dios como su presencia temporalmente. Y David, en esos tiempos en los que él sentía la presencia de Dios, llegó a anhelar este privilegio que no pudo él experimentar cuando él peca. Y entonces él mismo se ve confrontado por el profeta, ¿verdad? Que el profeta le dice: tú eres ese hombre, David. Profeta Natán. David compone compungido este salmo, el Salmo 51, y en el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el hecho de que diga el purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, está aludiendo a lo que él tiene en mente y en su corazón respecto al rito de purificación del templo y de las ceremonias religiosas hebreas. Entonces David anhelaba esto y a nadie se le concedió, sino solo a aquellos que vivimos en estos tiempos, hermanos, el privilegio de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, seguimos adelante con esta misma idea. No solamente entonces es para pasar de la muerte a la vida en el acto del bautismo y del arrepentimiento, como dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También tiene que ver con el usar continuamente, de manera espiritual, de manera reverente,
en un ejercicio continuo este poder de la sangre que lava, que purifica, para permanecer en la vida eterna, para mantener vigente nuestro derecho a la vida eterna. Esto lo dice Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí tenemos a la sangre de Jesucristo, su Hijo, que dice Juan, obrando, limpiándonos de todo pecado, a través de la vida de la iglesia, a través de la vida personal de cada miembro que anda en luz, que procura andar en luz, porque nadie es perfecto y tarde que temprano cometemos errores y faltas. Pero si procuramos andar en luz y sobre todo le agregamos el aspecto de tener comunión unos con otros, entonces se activa en el mundo espiritual el poder de ser rociados con la sangre de Jesucristo para ser purificados. Cuando un creyente peca, ya no tiene que volver a bautizarse. Sería eso como lo que dice Hebreos, tener por inmunda la sangre del pacto, porque ya fui purificado una vez en el bautismo. Después de cuando uno peca, cuando uno ya es bautizado, porque es natural que uno peque, ¿verdad? Lo que no es natural es practicar el pecado. Una cosa es pecar, tropezar, y otra cosa es practicar el pecado, que nos guste. Entonces cuando uno peca y se arrepiente y se vuelve al Señor, ya no ocupas bautizarte, ocupas simplemente volverte a la santidad, vivir en comunión con los hermanos, y entonces, a través del perdón, la sangre de Jesucristo te limpia, te purifica. Entonces es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos esta verdad, que muchos creyentes he visto que llegan de las iglesias y pastor, pues quiero que me bautice, y tú los ves raros y les preguntas, pues, ¿por qué quieres que te bautice? No, es que me cambié de iglesia y vengo de otra iglesia, pero siempre que vengo a una iglesia me bautizo. Caray, dice uno, ¿cómo? Sí, es que me enseñaron a mí que si yo peco me vuelvo a bautizar, y ya así. ¿Cuántas veces ya he bautizado? Dijo, pues como unas 13 veces, al 14. No, pues eso ya es tener por inmundo la sangre del pacto, hermanos. La sangre del pacto hay que reverenciarla, casi lavarnos la boca cuando pronunciamos la sangre de Jesucristo, porque Él la derramó con mucho dolor, y era preciosa, perfecta, sin mancha. Por tanto, ahora nos queda la santidad, el arrepentimiento, andar en comunión unos con otros para que su sangre preciosa tenga efecto y nos purifique, y así poder presentarnos cada día como ese sacrificio que Pablo dice, renovándonos continuamente y experimentando la voz de Dios para hacer lo que a Dios le agrada, y de esta manera ir preparándonos para no perder la vigencia a la eternidad. En el texto de Juan vemos dos elementos importantes. Uno, que es la sangre con que somos rociados como escogidos de Dios, que dice Pedro, y la otra, la comunión unos con otros. Y esto es interesante, voy a ampliar un poquito esto, porque este sacrificio personal de que habla Romanos tiene que ir sazonado también con el ingrediente de estar en comunión unos con otros, lo que también por supuesto representa un sacrificio constante, hermanos. Y vaya que en esta contingencia lo es todavía. Afuera, allá en la sociedad, los medios están diciendo que la violencia intrafamiliar se ha disparado casi al doble en estos 40 días. Ha habido más violencia, más golpes, más feminicidios, más homicidios. En otros lugares del mundo está peor todavía. Pero usted y yo, hermanos, no debiéramos seguir esa tendencia. Yo he dicho desde los primeros sermones que el desierto saca lo bueno y lo malo, lo bueno de los buenos y lo malo de los malos. A esta altura ya usted se dio cuenta qué tan bien anda su espíritu y qué tan mal. No quiero decir que yo sea un hombre muy bueno, ¿verdad? Pero yo he encontrado estos días, estando aquí en casa, que he aprendido a valorar a mi esposa, a mi compañera, ya por 31 años, a mis hijos. He aprendido a controlar más mi carácter. El estrés al que estaba sometido todos los días, quizás, aunque no es pretexto,
me impulsaba siempre a andar un poco alzado de carácter, pero ahora estando con ellos, hermanos, es un placer para mí, pues no soportarlos porque los amo, ¿verdad? Pero quiera Dios que todos seamos así, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Sé que a veces la tripa chilla, ¿verdad? Aquí en el estómago, y más cuando la sartén o la cazuela no chilla en la mañana. Cuando decimos, pues la comida hasta las 2 porque nomás es pura comida. Y pues bueno, nos aguantamos. Y en ese estar aguantándonos, yo les sugiero que si de repente pasa eso, ofrezca el ayuno a Dios. ¿Por qué no? Y no me estoy jactando de que tengo que comer. Gracias a Dios, una gran parte de hermanos de la iglesia están comiendo. Tienen trabajo y otros estamos apoyándoles cada semana con ayuda en especie. Pero estos tiempos pues difíciles son especiales para probar nuestro soporte, nuestro aguante. Entonces dice Colosenses 3:10 hablando de esto. 3:10 al 14. Y revestido del nuevo, y quiero que usted vea cómo aquí conecta el revestirse, el progreso espiritual con esto también, el sacrificio. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo diría, aunque no soy Pablo, ni mucho menos, yo diría hasta que entremos a la eternidad, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El 12 nos dice, vístanse pues como escogidos de Dios, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el 13 agrega enfáticamente, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó. Así también háganlo ustedes, dice el apóstol. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si yo, resumiendo esto, yendo del 14 hacia atrás, el vínculo perfecto del amor implica el aguantar con sacrificio y perdonar a los míos. Este vínculo hace que yo me conecte con la cruz de Jesús, con su sacrificio, porque Él fue a la cruz por amor. Si yo me revisto de este vínculo de amor, en este soportar día con día a los míos, entonces cumplo con el sacrificio vivo que Pablo dice. Me voy renovando, según el versículo 10 de Colosenses 3. Me voy renovando, voy experimentando mejores cosas, la voz de Dios, y eso hace que mantenga mi vigencia. Hermano, la Biblia está conectada. La palabra de Dios es una sola y es maravilloso cuando tú en oración busques a Dios y le pides, Padre, voy a abrir tu palabra, háblame, revélame, quiero comer. Porque toda predicación sana es como la leche espiritual de una madre, mejor dicho, la leche de una madre física. Es la mejor leche. El bebé, cuando nace, la mamá tiene que pegarse al bebé al pecho para que el bebé pues mame, ¿verdad? La parte de la primera leche que está llena de nutrientes, y llena de anticuerpos, y llena de propiedades maravillosas para que el bebé tenga muchas defensas. Y entonces mamá a partir de ahí tiene que estar alimentándose para que dé de comer a sus hijos, amamantar a sus hijos. El pastor es una nodriza, Pablo lo dice. Y uno como pastor tiene que primero comer de la palabra. Si yo la palabra no la como, nada más la entiendo aquí, pero no la como, no puedo dar esta leche espiritual para que la iglesia coma. Así es sencillo, y usted no va a recibir nada. Es como cuando al niño se le da un biberón, ¿verdad? Se le hace la fórmula y se le pone, venga, niño, coma. Es buena leche simplemente, pero no es leche directamente del corazón de mamá. Los pastores somos nodrizas y tenemos que comer la palabra. Así que para mí es un privilegio sumergirme, abismarme en esas verdades que me conectan siempre con la palabra de Dios. Yo como, me deleito y después pues les doy a ustedes, ¿verdad?, de comer también. Dios bendiga sus vidas y esta leche espiritual les caiga bien. No se vaya a empachar alguno, ¿verdad?, con leche espiritual, pues la vaya a dar a todos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, mantener los vestidos lavados.
Es un ejercicio espiritual muy profundo y constante. Y hacerlo constantemente, quiero decir, esto implica que se agregue una parte sobrenatural, que es la parte de Dios, la parte que Él nos da como el regalo de su sangre, que nos lavó y nos hizo hijos y que nos puede seguir lavando si somos humildes. Y también la parte de nuestra voluntad humana. Es una combinación. Este ejercicio espiritual profundo de estar lavándose continuamente las ropas para la vigencia, es una combinación de la parte divina y la parte humana. Y es maravilloso esto. Mire, es como aquella frase que solemos decir los profesores cuando damos clases. Yo lo digo frecuentemente a mis alumnos en la universidad. Les digo, muchachos, pues ya iniciamos el curso, todos ustedes tienen 10. Lo único que tienen que hacer es mantener ese 10 hasta el final de la semana. Porque son cursos intensivos. Entonces, pues todos son dignos del 10, a menos que se hagan indignos del 10. Conforme van avanzando en los trabajos, un trabajo que fue mal, pues le quita un punto. Llega el momento en que alguien hizo tan mal su trabajo y le faltó tanto que pues es reprobado. Entonces aquí no es una cuestión sino de lógica. Lo lógico es esto. Pablo dice al respecto de esto muy importante, muy interesante en su primera carta a los Corintios. Primero a los Corintios 9, del 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos usan la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que la corona ya está, ya nos la dio, hay que recibirla nada más, ya está lista, hay que mantenernos dignos de ella. 26 dice, así que yo de esta manera corro. Y Pablo aquí utiliza el asunto de los juegos, ¿no? Las competencias. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y luego dice, esta es la parte muy importante que usted debemos entender. No sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En las carreras humanas, si uno corre mal, si uno hace fraude en la carrera, es eliminado. Cuidémonos entonces de mantenernos continuamente bajo la sangre, la humildad, el sacrificio, la tolerancia a los hermanos, a la familia, invocando su preciosa sangre para que no seamos eliminados. La salvación, hermanos, se puede perder. Ahora, yo no creo en esa frase de algunos cristianos que tienen una tendencia, una doctrina teológica que se llama el calvinismo, que dicen, salvo para siempre salvo. Una vez que soy salvo, haga lo que haga, no me voy a condenar. Ya estoy, porque fui predestinado. Pero tampoco creo en la frase y en la idea de los fariseos transmodernos, religiosos transmodernos, que dicen que hay que ganarlos por nuestras propias obras la salvación. Que hacen y están fundamentando su salvación en lo que están haciendo ellos. Están ignorando el sacrificio. También eso es blasfemia. Y también el que piensa que haciendo cosas buenas va a ganarse salvación, está también pisoteando la sangre de Jesucristo. Está diciéndole, Jesús, tu sangre no sirve, sirve mi esfuerzo. No nos equivoquemos. La sangre de Jesús nos salva, nos da el regalo de la salvación. Tenemos vida eterna. Nuestro esfuerzo al hacer algo es solamente cuidar la salvación, no es ganárnosla. Entendámosla. Salvación, hermanos, no se gana, se recibe y se conserva. Bueno, para los teólogos que están escuchándome, no soy ni calvinista ni arminiano, sino apostólico de la fe en Cristo Jesús. Bien, hermanos, en último lugar, estamos en un tiempo especial porque las tribulaciones que vivimos son excelentes oportunidades de ofrecernos en sacrificio de Jesús, en el sacrificio de Jesús a Dios. Repito la idea, las tribulaciones son excelentes oportunidades para ofrecernos
en sacrificio a Jesús, o en el sacrificio de Jesús a Dios. Vemos en Apocalipsis 7:14, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, o los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya explicamos esto acerca del lavado de las vestiduras, etcétera, etcétera. Pero quiero hablar algo acerca de la tribulación. Yo no soy escatólogo ni soy profeta. La escatología no es mi fuerte, ni me gusta rascarle el asunto profético. Así que no diré que este texto se refiere a la gran tribulación, porque muchos hermanos últimamente me han estado escribiendo para preguntarme acerca de la marca de la bestia, del arrebatamiento, de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo. Están asustados por lo que están viendo. Yo creo más bien en las teologías clásicas que creemos los apostólicos, que aprendimos en el seminario, pero hasta ahí. Yo no soy de altos vuelos escatológicos, quiero que me disculpen. Solamente afirmo que podemos, y de hecho estamos viéndolo, pasar por grandes tribulaciones, algunas muy muy severas. Quizás este problema que estamos enfrentando a nivel mundial sea uno de ellos. No es el más fuerte que hemos enfrentado, pues la gripe española de 1918 se llevó entre 60 y 100 millones de muertos en un año y medio, dos. Así que no llegamos todavía ni al millón a nivel mundial, se me hace. Falta todavía mucho, pero no quiero decir con esto que sea leve o que no sea importante. Quiero decirles que esto, hermanos, es importante que lo aprendamos. Este es el tiempo de una tribulación, y es el tiempo de que podamos usar este ejercicio. Levantarnos de mañana, orar a Dios, decirle a Dios, voy a ofrecer mi sacrificio. No tengo trabajo, Padre Santo, pero te ofrezco mi sacrificio. Usted es un hombre fuerte, no tiene problemas de salud, póngase su cubrebocas acá hasta la nariz, mire, bien tapadito. Llévese unos guantes ahí para usarlos cuando es necesario, su gelcito, la mano, un jabón, aunque sea cuando sea lavarse las manos. Vaya a buscar trabajo, vaya a buscar lo que el Señor le ponga. Dios va a darle bendición. No se quede llorar ahí su dolor. No se trata, ya para concluir, de ofrecer, de simplemente sufrir, hermano. Abusado con esto. Ofrezcámosle a Dios nuestro sacrificio diario. No solo hay que vivirlo como un simple trago amargo. No lo vivamos tampoco entreteniéndonos en el ocio, ni lamentándonos al aire. Ay, pobrecitos de nosotros. Ay, quejándonos de Dios, del gobierno, ¿verdad? Sino más bien, pues, ofreciéndole a Dios el sacrificio. Pues no me ha faltado a mí la comida, gracias a Dios, porque muchos de ustedes trabajan y son muy fieles en sus aportaciones. Yo no hablo esto en estos lugares, ¿verdad? Porque ustedes no ocupan esto. Pero hemos pasado también, mi familia y yo, antes tiempos muy difíciles económicamente. Recuerdo ocasiones, mi matrimonio al principio, mis primeros niños cuando nacieron, había días difíciles, hermanos, en que yo salía sin nada en mi estómago, le dejaba a mi esposa cualquier cosita para que comiera ella, y mis niños chiquitos me iba sin desayunar y pues a buscar trabajo. Llegaba a las 6 de la tarde, 7, sin comer, y me acostaba sin cenar. Amanecía sin desayunar y le dejaba a mi esposa otro poquito más para que ella comiera, y los niños, y me iba otra vez sin desayunar y no comía, y regresaba en la noche a veces también sin cenar. 2 días, llegué a llegar hasta 3 días sin comer, porque son tiempos difíciles. Y recuerdo una noche cuando estaba yo muy angustiado ya por esta situación, me arrodillé junto a mi cama y lloré a Dios. Le dije, Dios, ya no aguanto más. Estoy a punto de desfallecer. Y entonces cuando comencé a llorarle a Dios en silencio de la madrugada, sentí cómo bajó su presencia y comenzó a levantarme del suelo. Yo sentí claro cuando me levanté del suelo. Y ya cuando me veía mi espíritu pegando al techo, dije, ay, me voy a pegar aquí, voy a escalabrar, abrir los ojos. Y no era más que mi espíritu que estaba levándose al Señor. Ya me iba a morir, yo creo que de inanición. Le clamé a Dios, hermanos. En la mañana siguiente, muy temprano, recuerdo, llegó mi hermanita Cristi, que me está viendo ahorita.
la puerta de casa. Y llegó, y todavía no era cristiana, y llegó con una canastita así de comida, de verduras, de muchas cosas. Ofrezcamos, hermanos, al Señor nuestro sacrificio. Perdón, pocas veces me pasa esto. Ofrezcámosle al Señor nuestro sacrificio. Que este sacrificio, digámosle, Señor, pásame bajo la sangre. Pásame bajo tu sangre, Señor Jesús. Y no permitas que pierda mi vigencia para entrar en la vida eterna. Recuerda, hermano, que en el monte Calvario había 3 cruces, pero solo una de ellas era producto de la obediencia y del sacrificio. Era la de Jesucristo. Así que el dolor y el sacrificio solo no salva a nadie. Salva el sacrificio del Señor Jesús. Agarrémonos de su sacrificio. Pidamos que continuamente seamos limpiados con su sangre. Andemos, hermanos, en comunión unos con otros, porque solo el sacrificio enfocado en la obediencia tiene poder. ¿En cuál de las 2 cruces está usted dispuesto a morir y vivir por Cristo, hermanos? ¿En la de Jesús o en la de los ladrones al lado de Jesús? Les invito a orar en este momento. Amado Dios, en esta hora, tómese de la mano. Señor, te agradezco en este momento por el amor tuyo, Señor Jesucristo, porque siendo tú Dios, Señor, viniste a morir por mis pecados. Te hiciste hombre y fuiste a morir de manera terrible. Ese sacrificio maravilloso, Señor, es de hecho lo que me ha salvado. Pero también, Señor, siendo yo un ser humano falto, imperfecto, necesito continuamente estar agarrado de tu presencia. Tenme, Señor, entre los privilegiados de seguir manteniendo, Señor Jesús, mis vestidos blancos. Tu palabra dice que somos bienaventurados los que lavamos nuestras ropas para entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Estamos pasando por tribulaciones difíciles. Concédeme que mi sacrificio, Señor, lo pueda enfocar bajo tu sangre, para que mis ropas se emblanquezcan más cada día, para que mis ropas brillen más cada día en tu presencia y tu voz sea más clara en mí para conocer tu voluntad agradable y perfecta. Si hay algún hermano que esté en este momento, Señor, padeciendo la crisis muy dolorosa, muy difícil, Señor, te lo encomiendo en tus manos. Abre las puertas para el trabajo, Señor Jesús. Que esta crisis no destruya matrimonios, que esta crisis no destruya familias, sino que antes juntos brillemos, Señor Jesucristo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que por agradecimiento es nuestro culto lógico, racional. Gracias por tus hijos. Ahora, Señor, como pastor, les abrazo en este momento en el nombre de Jesús. Ahí, hermanos, recibo un abrazo de su pastor virtual, como cuando los veo en la iglesia, en el templo, los abrazo y los regaño. Ahora los abrazo en el nombre de Jesús y toda carga. Ahí abrácese usted conmigo. Haga sus manos así y abrácese conmigo. Recibe este abrazo en el nombre de Jesús. Amado, te pido por mis hijitos, por mis nietecitos, Señor, niños en la iglesia, los adolescentes, los jóvenes, por papá y mamá, Señor Jesús. Sí, Dios, los abrazo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú los amas y tú los cubres ahora, Señor, con mi abrazo personal. En el nombre de Jesús, Señor, abrazo sus vidas, estos jóvenes que están sufriendo por falta de trabajo. Señor, estoy enfermo, los abrazo ahora en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado Dios, por la vida de tus hijos. Gracias, Rey, para siempre. Vamos a continuación, hermanos, a dar los anuncios. Les recuerdo que cada día estoy enviándoles una reflexión devocional. La subo a las 8:30, 9 de la noche. Estamos leyendo el Evangelio según Mateo. Vamos ya en el capítulo 9 o 10. Y en base a esa lectura, yo les mando la reflexión y oramos juntos de 10 a 10:30. Oremos, hermanos, porque haya pan, ya faltan menos
tiempo de esto. Yo creo que antes de 15 días podemos darnos ya en el templo y saludarnos y abrazarnos y deleitarnos en la presencia de Dios. Les encargamos que ustedes se reúnan también el miércoles con la familia, allí con los niños. También ya hace rato se les proyectó el tiempo devocional para los pequeños. Lo haremos cada semana también para los niños. Y enseguida vendrá el de adolescentes también y el de jóvenes. Vamos a seguir manteniéndonos en la medida de lo posible bajo los criterios de nuestras autoridades sanitarias para que no salgamos de casa lo menos posible, o salgamos lo menos posible. Y Dios bendiga a mis hermanos varones, mis hermanas, las damas que salen a buscar el pan de cada día. Gracias por su valentía. Dios bendiga sus vidas. Cuídense mucho. Por favor, perdón, hermana María Garay, cuídense mucho. Dios los llene de su amor y de su gracia. Saludos para todos y bendiciones, hermanos. Dios los llene de su amor.